Bueno, por aquí estamos en esta sesión. La semana pasada me di vacaciones porque era mi aniversario de bodas, como muchos de ustedes saben, y estuve con mi esposa Iris y con mi hijo Alexander Daniel y una amiga de él. Fuimos a una montaña a disfrutar de la presencia de la nieve. Le doy la bienvenida a Erika Aguirre, que está conectada, también a Irene Riera allá en Armenia, Colombia, a Milene Rivas, a la querida doctora Milene Rivas, la dueña de el conocimiento profundo, vamos a decirlo así. Bueno, el día de hoy precisamente estamos hablando de algo que a mí me entusiasma, que es el tema de la producción de estados de alerta. ¿Cómo es eso que el estado de alerta nos ayuda a lograr aprender más y mejor? ¿Y cómo producir los estados de alerta? Eso es, digamos, es el tema que he querido presentar y voy a buscar quitarle toda la complejidad. Por ejemplo, mi amigo Jacobo Chi, que es médico, a él le es sencillo porque él como médico, cuando tenía que hacer intervenciones quirúrgicas, lograba el estado de alerta, porque cuando el médico tiene un estado de alerta es cuando está en el aquí y en el ahora y está pendiente de su paciente y no hay nada que lo distraiga. Pueden haber dentro de el quirófano cualquier cantidad de emociones, cualquier cantidad de ruido, de conversaciones, pero él está enfocado. Por ejemplo, María Alesia Vera, que está allá en Guatemala, ella ha estado aprendiendo a producir esos estados de alerta porque a ella le toca hacer coaching, y cuando tú estás haciendo coaching, el estado de alerta te permite enfocarte en la persona más importante del mundo, que es tu coachee, la persona a quien le estás haciendo coaching. Por ejemplo, Tomás Morales y Luis Bebé son hombres de negocios también. Entonces ellos, cuando por ejemplo están atendiendo a un cliente, ellos tienen todos sus sentidos puestos sobre su cliente y no hay nada que los distraiga. Si se distraen, pierden, dice la gente que sabe de eso de ventas, ¿verdad? Mi querido Luis Bebe. Él es un vendedor de seguros extraordinario. También un saludo para ti, María Lesa. Te envían mucho cariño Ayerin Riera y Milene Rivas. La producción de estados de vigilia, también se conoce así al estado de alerta, estado de vigilia, necesita un conocimiento de ti mismo. Necesita que tú comprendas cómo funciona tu respiración, cómo funcionan tus sentidos. La vista es un canal importantísimo en el logro de los estados de alerta. Yo puedo lograr estados de alerta enfocándome en un mantra, por ejemplo, observando un mantra. También escuchando música sacra o música barroca. Es extraordinario. A mí, la verdad, me funciona de maravilla. Se puede lograr el estado de alerta por vías artificiales, como por ejemplo escuchando música con aparatos electrónicos de muy buena calidad, por cierto, de alta fidelidad, o incluso hasta con alguien que interprete un instrumento clásico frente a ti. Pero también lo puedes lograr de manera natural, por ejemplo, enfocándote en los sonidos de la naturaleza. El sonido del mar, para ninguno de ustedes es ajeno. Por ejemplo, Jaime Correa, que es un colombiano de excepción, una persona a quien yo le tengo un gran aprecio, y León Martínez, ambos son hombres de mar. Los he visto en infinitas oportunidades frente al mar. Ellos por lo general publican sus fotos, y yo los disfruto mucho cuando ellos están visitando el mar. Como yo me llamo Adrián, soy un hombre que viene del mar, hombre de Adria. Y las personas que vienen del mar disfrutan del sonido del mar. A mí, por ejemplo, me es muy agradable sentarme frente al mar a leer. Eso me produce una gran paz. Y también aprendo mucho frente al mar. También los sonidos del bosque
eh, hasta los sonidos artificiales producidos por el tráfico. Tú puedes convertirlo por su ritmo, lo puedes convertir de forma natural en un elemento para lograr estado de alerta. No hay excusa para lograrlo. También puede ser inducido por sabores. ¿Cómo es eso? A ver, resulta que hay sabores que son extasiantes. Por ejemplo, el chocolate. El chocolate, por cierto, que hay varios adictos al chocolate que están conectados ahorita dentro de la sala y no quiero provocar con ese estímulo su deseo de comer. Así que, por lo tanto, no voy a mostrarle el chocolate que tengo ahí, que proviene de Chuao, en Venezuela, con un chocolate amargo de 99% de cacao. Pero el chocolate produce el estímulo necesario para lograr estados de alerta si sabes cómo manejarlo. Maru García, yo a cada rato la pesco paseando por el bosque, paseando por los parques, manejando bicicleta. Ese tipo de ejercicio motor, de caminar, correr, montar bicicleta, puede ser utilizado para lograr estados de alerta. Le doy el saludo a mi querido Amancio Ojeda, que ya sonrieron por aquí Milene y Ayelin con el nombramiento de Amancio Ojeda, que está ahora en Santiago de Chile, y le envían su saludo. Fíjate, la respiración acompasada, producto del deporte, producto, por ejemplo, como dije, de correr, de trotar. El trote a mí no me gusta tanto por la presión que produce en la rodilla, pero el caminar y el correr me gusta mucho más. Por ejemplo, Gabriel Montenegro, yo recuerdo que Gabriel le gusta caminar y creo que también trotar. Esa respiración acompasada que logra quien cultiva el arte de caminar, o el arte de trotar, o el arte de correr, también vale para la producción de estados de alerta. El uso de gimnasia cerebral. Ahí por ejemplo, tengo varios ejercicios que me vinieron a mi mente de los ejercicios de Paul Denison. Por ejemplo, el ejercicio de los botones cerebrales, que lo pueden buscar en internet, se llama botones cerebrales. Solamente busquen botones cerebrales en internet y ese ejercicio de gimnasia cerebral ayuda a producir estados de alerta. Hay un ejercicio que se llama el espantado. Estoy seguro que tanto Amancio como Milene recuerdan el juego de espantado. El espantado es un ejercicio de gimnasia cerebral también para motivar estados de alerta. En el caso de los oradores, cuando nosotros formamos facilitadores, que lo hacemos con una frecuencia prácticamente semanal, al educar a las personas que hablan en público, los educamos con un ejercicio que proviene de la gimnasia cerebral, que es tensar y destensar, tensar y destensar. Ese ejercicio lo pueden buscar también en YouTube. Está por varias personas que practican gimnasia cerebral. La cuenta hasta 10, los ejercicios para los ojos, por ejemplo, que también son ejercicios de gimnasia cerebral. Todos esos ejercicios conducen a la producción de estados de alerta. Y la lista de ejercicios de gimnasia cerebral para la producción de estados de alerta es insospechada. Esta semana estuve viendo a mi maestro Kunio Tanabe al lado de varios de mis sensei allá en mi Maracaibo querida. Y las personas que practican artes marciales practican ejercicios que vienen del Zen, y en el ejercicio del Zen también se logra estados de alerta. Eso es vital para cualquier atleta de artes marciales. El logro del estado de alerta es fundamental. De hecho, le da mucho poder al ejercicio de las artes marciales. ¿Cómo funciona esto de generar atención? Es que el ser humano es un milagro. Por ejemplo, yo veo
tenemos una visita siempre, casi que diaria, de una perrita muy linda de nuestra vecina, se llama Vela, y yo veo cómo Vela está en estado de alerta casi que de manera frecuente, quién sabe cada hora, porque ella es una perrita que tiene un antepasado cazador, y los cazadores, por ejemplo, el esposo de Milagros Briceño, mi querido José Matavenado Briceño, José como cazador aprende a desarrollar estados de alerta y permanece en reposo absoluto cuando está en el bosque en su labor de cacería. Esa capacidad de escuchar el bosque y de percibir en el olfato los animales, eso es maravilloso. Y claro, para la gente que disfruta de la cacería es vital. O sea, no hay un cazador que no tenga capacidad de producir estados de alerta, porque si no termina una de dos: o él herido o muerto, o mata o hiere a alguien por falta de atención. La vigilia es un estado que se conecta con el conocimiento. O sea, es la manera más fácil, más rápida y más sencilla de obtener nuevo conocimiento o de fortalecer la adquisición de nuevos conocimientos. Por ejemplo, ahí está mi querido José Luis Bueno, que es un conferencista muy destacado mexicano. Él tiene que lograr a veces con grupos de 200, 300 personas, que esas personas desarrollen estados de alerta para que logren comunicar el conocimiento nuevo que él quiere entregarle. Estos ejercicios de los cuales estamos hablando hoy son vitales para que él logre con éxito su labor. El medio ambiente, ya sea un medio ambiente artificial, producto de un salón, fíjate, la altura del salón. A veces nosotros nos equivocamos y nos metemos en salones que tienen la altura muy baja. O sea, comparativamente con la estatura de las personas, da la impresión de que el techo estuviera muy pegado a su cabeza. Esa sensación no ayuda a obtener estados de alerta. Ustedes dirán, oye, pero eso es contradictorio, porque hay gente que se mete en lugares muy pequeños para lograr estados de alerta. Claro, pero son estados alterados, quizás con calor, quizás con vapor. Por ejemplo, ahí está mi amiga Ana María Cepeda, que cada vez que hacemos los eventos del encuentro de dinámica de grupo, su hijo conduce unos ejercicios hechos dentro de espacios, principalmente un temazcal, que es, no me voy a meter por ese camino hoy, pero algunos que están conectados que son de origen centroamericano o mexicano saben que el temazcal tiene la característica de ser un espacio reducido con gran calor. Claro, pero está diseñado para lograr que entre la cercanía de otros cuerpos, más la producción de calor, más la producción de vapor, se produzcan esos estados alterados que ayudan a meterse de nosotros mismos, mirar hacia adentro y encontrar los mensajes que provienen de nuestro ser. Aquí me están llegando preguntas. ¿Qué me dice mi querida Ayen o mi querida Milene? ¿Qué pregunta me tiene por ahí? Tienen que encender el micrófono, es importante, ¿eh? Si no, imagínate cómo escucha José Francisco Aranguren allá en Barcelona, España. Yo creo que ya José Francisco debe saber que yo voy a Barcelona a principios del mes de mayo, así que espero que me vaya a visitar en el programa que tenemos allá en Barcelona. Y también la gente de Barcelona que esté conectado, de España o países vecinos que quieran asistir. A ver, Ayerin, ¿qué preguntas tenemos? Sí, bueno, aquí tenemos la pregunta. Una vez que hemos logrado ese estado de alerta o ese estado de vigilia, ¿cuál es el siguiente paso? Lo primero que tenemos que hacer es lograr que se mantenga el estado de concentración que el estudiante tiene. A mí, por ejemplo, me pasó en un evento que alguien hizo un ejercicio para lograr
un estado de alerta por parte de los participantes, pero después hizo ejercicios para sacarlos de manera brusca. Y claro, no, se perdió todo lo que habían hecho, o sea, no valió de nada el esfuerzo que habían dilatado. Creo que el ejercicio debió haber durado como quizás unos 8 minutos. Eso se perdió. No pasó nada. Cuando termina un ejercicio de estos de producción de estados de alerta, debe haber tranquilidad. Claro, por ejemplo, si estás usando una determinada pieza de música barroca, cambia la pieza de música barroca o suprime la música. No puede mantener, porque si eso ocurre, pues eso no vamos a poder lograr lo que queremos. Por cierto, me está diciendo mi querido José Francisco que será antes del 13. Bueno, que busque en nuestra página web la fecha, si no me equivoco, la fecha del programa de mayo en Barcelona es la primera semana del mes de mayo, así que no creo que vas a poder tener, o sea, que vas a poder asistir sin problema, mi querido José Francisco. Otro cuidado que hay que poseer es que tú mismo te mantengas con tu voz, que es una de las herramientas más importantes para producir estados de alerta, que mantengas con tu voz la comunicación de tal manera de no producir un cambio del pitch que llaman, ¿verdad? Del tono de la voz que haga que el socioaprendizaje se estremezca, que cambie su mood, como dicen los americanos, que cambie su, ¿cómo sería ayer en la traducción de mood? Su estado anímico. Su estado de ánimo. Su estado anímico, su estado de ánimo. Entonces, en ese caso, pues, mi querida Maru García, que está conectada por una de las plataformas, ella es una experta en manejar una voz muy embriagante. También Milene Rivas tiene esa característica cuando está facilitando que la gente siente la placidez de su voz. En el caso de Ayerin, en el caso mío, no es tan fácil porque las voces nuestras son estruendosas. Tenemos que aprender a respirar para controlar el tono de voz y lograr que haya paz a través de nuestra voz. Gracias por esa excelente pregunta. Yo también tengo una pregunta. Adelante con la pregunta, mi querida Milene. ¿Cómo influyen los estados de alerta en procesos mentales tales como la memoria, por ejemplo? ¿Cómo influiría el estado de alerta en la memoria, en las experiencias de aprendizaje? La memoria es, tú sabes, aquí por cierto tengo un extraordinario libro que se llama Aprendizaje y Memoria de John Anderson. Y a mí me encanta buscar esos libros que tienen que ver con memoria y aprendizaje, porque la mayoría de las veces, casi que todos los ejercicios para lograr a través de digamos, de vehículos, ya sea por repetición, por impacto o por asociación, van a funcionar mucho más fácilmente si el estado del estudiante es un estado de vigilia. O sea, el estado de vigilia hace que la memoria se convierta en esa esponja extraordinaria. Claro, como dicen, el tiempo y la distancia son las que vacían la esponja de la memoria. Entonces, tenemos que garantizar que el tiempo que transcurre no vaya a borrar, y para eso la repetición es la madre de la maestría. Cuando realizamos ejercicios de este tipo, es importante el uso de los mapas mentales, por ejemplo, u otras formas de registro, pero para mí el mapa mental es el más eficiente. El mapa mental permite que tú puedas revisar lo que aprendiste una hora después, un día después, una semana después, un año después. Cuando tú revisas el mapa, esa repetición, si lo haces además con un estado de vigilia, es mucho más eficiente.
memoria y estado de vigilia es una relación perfecta. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que los neurotransmisores pueden ser incentivados, por ejemplo, con el olfato, con las emociones, con el gusto. Este tema nos permite que la estimulación multisensorial logre el estado de vigilia y que quede el impacto en la memoria. Y el impacto en la memoria es la garantía de la recordación. Por eso, en todo momento, el tema de la memoria es fundamental. Hay algo que no cambia nunca, que es el deseo. Si nosotros logramos que el estudiante desee aprender, y eso no es tan fácil, sobre todo con adolescentes, eso es realmente desafiante, porque el estudiante adolescente lo que desea es hacer otra cosa distinta a lo que le está diciendo el adulto por diseño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que lograr que el estudiante desee estar. Hace poco vi una película extraordinaria con respecto a un profesor que llega a sustituir a un profesor que ha dado clase durante 43 años de su vida, y los 43 años de su vida había ganado el premio del profesor más apreciado por los estudiantes. Imagínate cómo sustituyes tú a un profesor que viene con ese cartel. Resulta que este joven era un estudiante que había estudiado con ese maestro. Y él llega en unas condiciones que, extraordinarias, porque él llega a romper todos los paradigmas que estaban establecidos en la escuela. Y claro, al romper los paradigmas, inmediatamente empezó el ataque de sus compatriotas, de sus colegas maestros. Pero resulta que él tenía una motivación extraordinaria. Él estaba muriendo de cáncer y él lo sabía. Y ese es su último chance para lograr dejar un legado que le permita honrar al maestro que tuvo. Entonces es interesantísimo ver cómo él producía un ambiente en donde los estudiantes deseaban aprender. De hecho, no querían ir a otra clase que no fuera la de él. De hecho, hasta los demás docentes querían ir a la clase de él. Y ese deseo fundamental creado por el maestro fue lo que hizo que los estudiantes, por cierto, él hizo una prueba estandarizada y todos los estudiantes salieron con máxima calificación. Ese caso me parece extraordinario. O sea, él logró que el Estado aplicara una prueba estandarizada y el 100% de sus estudiantes sacaron máxima calificación. Es que era el deseo tan vital y es lo que tenemos que nosotros buscar. Por ejemplo, Edgar Amelias, que está conectado desde allá de Panamá, él hace que sus clases, para que el equipo de tiro con pistola, que es su especialidad, él hace que la clase sea tan deseable que la gente no quiere irse de la clase y no quiere que termine y se tienen que ir porque se fue la luz. Ya está de noche, no pueden practicar más, pero ellos quieren quedarse. ¿Por qué? Porque él los hace tan atractivos. Entonces, claro, cuando vienen a la próxima clase, vienen con un deseo enorme de aprender. Y por eso es que Edgar tiene mucho éxito como entrenador en tiro deportivo. Creo que con eso te contesto el tema de la memoria y el aprendizaje. Quizás lo que me faltaría decir es que, como los facilitadores somos diseñadores de espacios emocionales de aprendizaje, las emociones son la garantía de que llegue a la memoria de largo plazo el aprendizaje. Y claro, si eso se combina con la producción de estados de alerta, pues el resultado es extraordinario. Todavía tenemos un poco más de tiempo para alguna otra pregunta. Aquí tengo una pregunta un poco compleja, que tiene que ver con cerebro
y aprendizaje. Yo preferiría simplemente decir que este fenómeno de la atención sensorial, sabemos dónde está localizado en nuestro cerebro. Sabemos que la corteza parietal es la sede de la atención sensorial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a producir los efectos emocionales que son necesarios a través del uso de las sensaciones. Claro, en eso es fundamental el aparato sexual. Muchas personas no se dan cuenta de la pérdida de tiempo que nosotros tenemos al pensar que el aparato sexual solamente es un aparato para procrear. El aparato sexual es el elemento sensorial más vital que tiene el ser humano. Y esa sensorialidad que proviene del aparato sexual, tanto masculino como femenino, es un atractivo. O sea, nosotros podemos lograr que haya las sensaciones sexuales. Y en ese caso, tú sabes, estoy acudiendo al desarrollo de la inteligencia sexual, que por cierto está siendo estudiada tanto en Harvard como en Oxford y en otras casas de estudio, el desarrollo de la inteligencia sexual. De hecho, quizás algunos de ustedes recuerdan que Tony Buzan, el autor de los mapas mentales, tiene un libro de inteligencia sexual y él tiene estrategias para el desarrollo de la inteligencia sexual. Yo, fíjate, fui algo reservado, algo tímido, porque cuando hice la serie de las múltiples inteligencias, me abstuve de tocar el tema de inteligencia sexual, pero si ustedes me lo piden escribiéndome, yo quizás consideraría hablar sobre la inteligencia sexual como una estrategia para lograr mayor aprendizaje. Quizás el otro aspecto que ya lo mencioné es el tema de las emociones. Ya sabemos que la corteza cingulada es la sede de las emociones y la atención. No es nada raro que el mismo lugar del cerebro donde residen las emociones, en el mismo lugar reside la atención. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo vemos con los mamíferos. Los mamíferos tienen corteza límbica, y ahí bien importante que nosotros nos demos cuenta de cómo los mamíferos nos enseñan a cómo sus emociones son manejadas a la hora de relacionarse entre ellos, de relacionarse con sus parejas, de relacionarse con su descendencia, de relacionarse incluso hasta con el ser humano. Aprender, por ejemplo, de todos los primates, de los canes, por ejemplo, de los gatos, cómo producen emociones en la gente que son inexplicables. ¿Y es por qué? Porque nosotros no conocemos demasiado del cerebro, del cerebro límbico, de la corteza límbica de los animales, y por eso dudamos mucho. Dice mi amigo Edgar Ameliar que él está aplicando las técnicas nuevas que aprendió en el programa de formación de facilitadores aquí en Washington, y para mí es un honor que él lo mencione, porque con la carrera tan exitosa que tiene, tanto como abogado como entrenador deportivo, pues es una honra. Bueno, fue un gusto, como siempre, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión. Y la semana que viene el tema lo sabrán si visitan nuestras redes, nuestro Twitter, @aprendido, mi Twitter personal, @pecotin, y las diversas páginas web. Fue un gusto, un placer y un honor servirlos. Nos vemos como siempre en el espejo.